del 7 al 10. Mateo 3, del 7 al 10. Que dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Oremos, hermanos. Señor, Dios bueno, único bueno, santo, todopoderoso, ayúdanos, Señor, en este tiempo en el que expondremos y hablaremos de tu palabra, Señor, en el que queremos ser enseñados, instruidos por ella, alertados por ella, Señor. Habla a tu congregación en esta mañana, Padre. Háblanos a todos por medio de tu Espíritu. Ábrenos los ojos espirituales para ver lo hermoso, lo perfecto, lo deseable que son tus juicios, tus mandamientos, tus preceptos, Padre. Que Cristo sea exaltado y que tu Espíritu Santo se mueva en nosotros, en nuestras vidas, por medio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas personas, son muchos en el mundo, no importa en qué sociedad, en qué país, ni en qué lugar. Son muchos los que creen que por la religiosidad simple, externa, es decir, el cumplir con ir a la iglesia, el cumplir con ciertas actitudes religiosas, el cumplir con cierto carácter, un carácter de alguna manera deliberadamente fingido, religioso, los hace ser cristianos. Muchos son los que piensan que eso es así. De hecho, existe algunas etiquetas claras para ese tipo de personas y ese tipo de ideas. Por ejemplo, el cristianismo cultural o el cristianismo nominal, que simplemente son personas que creen que son religiosas o cristianas porque han nacido en un seno religioso cristiano, porque quizás acuden a la iglesia semanalmente o una vez al mes. Muchos, en Estados Unidos sobre todo, acuden a veces a las iglesias una vez al mes, y ellos creen que por esa razón son cristianos. Pero no solo ellos, cualquiera que lo haga. Creen que por esa razón son cristianos, cumpliendo el ritual adecuado, el comportamiento que se espera de ellos, que hablen con el lenguaje aprendido de ser cristianos, con el amén, con el aleluya, no con el Dios te bendiga, hermano, hermana, varón. Entonces, muchos creen que con este comportamiento aparentemente parecido o correcto dentro del cristianismo, son cristianos. Por los rituales, el bautismo. Me he bautizado. ¿Dónde sabemos que algunas personas tienen una idea tan errada del bautismo? Cuando creen que después de bautizarse la cosa va a cambiar. Aquellos que no se bautizan porque creen que el bautismo es otro nivel. O aquellos que ya están bautizados pero creen, no, es que desde el bautismo fue que yo me comprometí. Eso nos comunica que antes tenían un pensamiento parecido. El bautismo, creen ellos que va a cambiar sus vidas o va a hacer algo con ellos. Cuando el bautismo simplemente es una manifestación pública de que se supone que ya cambió tu vida, ya pasó algo, ya naciste de nuevo, ya creíste en el evangelio, ya te arrepentiste. El bautismo no va a cambiar ni agregar nada a eso, simplemente lo va a manifestar a la gente. Le va a decir, yo me identifico como uno de esos que se arrepintió, que creyó. Nada más. Pero la idea errada del bautismo hace que muchos crean entonces que ser bautizado, recién soy un verdadero cristiano. Ahora sí,
Antes, bueno, yo estaba tratando de ser cristiano. Algunos creen que porque los presentaron en la iglesia, se bautizaron después, poco más adelante, luego se casaron en la iglesia. Finalmente, después de una vida supuestamente religiosa, supuestamente cristiana, los velaron en la iglesia. Pero finalmente terminan perdidos. Porque puede ser que tú estés en la iglesia y que tengas todas estas cosas y no seas nada más, como dijo Wesley, un casi cristiano. Casi. Pero te faltó. Aquí nos encontramos con un tipo de personas, en este texto, los fariseos, que en los tiempos de Jesús eran los hombres de los rituales, eran los hombres de la religión, eran la crème de la sociedad judía, israelita, que practicaba la religiosidad. No había mejor que ellos. Eran muy celosos de la verdad. Eran muy celosos de la ley de Dios. Lo que pasa es que no lo eran correctamente, ni del corazón. Eran tradicionalistas externos, practicantes externos de su tradición y de algunas leyes de la Biblia y de su tradición. Para ellos la tradición era muy importante, tanto que a veces invalidaban las escrituras para hacer valer su tradición. Algunos que se creen cristianos van a una iglesia por tradición, porque es que aquí fue donde yo, aquí me crié, aquí me convertí, y no sabe que no está convertido, pero bueno, él dice, aquí me convertí, aquí aprendí toda la escuela dominical de mi vida, aquí fue donde yo por primera vez prediqué o enseñé, canté, serví. Aunque sea una sinagoga de Satanás, ahí está. Es que aquí venía mi papá, mi mamá. En esta iglesia fue pastor mi abuelo. ¿Cómo no voy a ir a esa iglesia? Aunque en esa iglesia ahora esté predicando Cash Luna, por ejemplo. No, pero es que aquí en esta iglesia mi papá fue pastor. Tradiciones. ¿De qué le sirven a las personas, ya sean a los fariseos o a cualquier persona de nuestro tiempo, los rituales externos con un corazón podrido? ¿De qué? ¿De qué sirve cumplir ciertos rituales, cumplir ciertas actividades, cumplir cierta conducta, si mi corazón está profundamente podrido? No por encima, ¿no? Profundamente podrido. Sepulcro blanqueado, dijo Jesús. Porque por fuera, ustedes se ven hermosos, se han limpiado, hablan como deben, visten como deben, se comportan como deben, dicen las cosas que se deben, pero por dentro están podridos, hieden. Así se les dijo Jesús a los fariseos. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Los saduceos, que son otro grupo, eran de otro tipo de religiosidad, pero igual, perdidos. Estos eran menos espirituales que los fariseos, pero eran materialistas, profundamente materialistas. Estos querían mucho dinero. Los fariseos no eran tan amantes del dinero. Creo que amaban más la fama, el honor, los aplausos que el dinero, aunque tenían dinero. Pero los saduceos sí querían el poder y el dinero. Eran materialistas, menos religiosos, pero más materialistas, más paganos, se podría decir, que los propios fariseos. Los saduceos eran los que estaban gobernando, porque, por ejemplo, Anás y Caifás, ambos eran saduceos, sumos sacerdotes del tiempo en que Cristo vivió. Entonces vamos a ver lo que el texto de esta mañana tiene que decirnos, porque necesitamos entender que Dios y el Evangelio nos llama a un arrepentimiento. Cristo nos llama a un arrepentimiento con frutos, no a un arrepentimiento superficial y de mero cumplimiento externo. ¿Cuán importante es esto? Pues mucho, mucho, hermanos, para todos nosotros y para cualquiera que venga mañana.
Porque somos dados a olvidarnos de arrepentirnos, por ejemplo. Y no de arrepentirnos para conversión, para arrepentirnos de nuestros pecados cotidianos, diarios, continuamente. Somos dados a ignorar que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces debemos poner el acelerador deliberado de buscar en Dios, en su palabra, en el Evangelio, un arrepentimiento profundo y frutos evidentes en nosotros. El texto dice, ¿no? Verso 7. Léalo ahí conmigo, Mateo 3. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo. Aquí es Juan el Bautista quien está viendo a los saduceos y a los fariseos venir, acercándose a él para que lo bauticen. Juan el Bautista venía haciendo un bautismo muy singular, muy especial, muy novedoso, en el sentido no de su práctica, sino de lo que representaba. Existía un bautismo antes del de Juan el Bautista, antes del que él practicaba, que era el bautismo de prosélitos, que hacía todo judío. Cualquier fariseo, si aceptaba el fariseo tener algún discípulo gentil, de donde sea, bueno, el fariseo le pedía inmediatamente dos cosas. Evidentemente, convertirse en su pensamiento teológico y doctrinal al judaísmo, y que eso se exprese en un bautismo de conversión al judaísmo y ser circuncidado. Inmediatamente eran circuncidados y bautizados. Ese bautismo no era el de Juan el Bautista, en el sentido de lo que significa. Era un bautismo de paganismo a religión judía. ¿Ok? El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento de pecado, no de conversión, no tanto de conversión. Era un arrepentimiento de aceptación de que nos hemos alejado, de que estamos apartados, separados de Dios, y de que cada cual está haciendo lo que quiere en su camino. En este bautismo, Juan llamaba a los fariseos, a los saduceos, en sentido general, llamaba a todo Israel a ser bautizados, a que se bauticen, arrepintiéndose y aceptando sus pecados. Juan no viene ante estos hombres, miren lo que leamos lo que Juan les dijo. Les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Juan, mis amados hermanos, no viene a los fariseos, porque él no es el que va a buscarles, ni viene a presentarse delante de ellos como a pedirle algún favor o alguna cosa. Son los fariseos que vienen a él. Ellos vienen y él está ahí delante de ellos. Él está ahí sin vergüenza de hablar en público y de referirse a ellos en público, con una apariencia muy humilde. ¿Se acuerdan cómo vestía Juan? Con pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura o en sus lomos. Ahora vean a los saduceos del poder político, dinero, tenían mucho dinero, y vean a los fariseos, saduceos y fariseos, venir con toda su pompa. Ambos, con toda su pompa, ante un hombre que visiblemente no tenía mucha atracción, ¿no? Era como, ¿y a qué venimos nosotros que lo tenemos todo a este hombre que vive en el monte, que vive en la montaña, que no tiene ni un trapo para ponerse? Sin embargo, parece ser que algunos de ellos, de los fariseos o de los saduceos, pensaron, a lo mejor Juan el Bautista es de verdad un profeta. A lo mejor sí. ¿Quién sabe? Así que más nos vale tachar la posibilidad, ¿no? Hacer la apuesta. Porque tiene toda la pinta de que es un profeta verdadero. Sin embargo, Juan el Bautista los va a recibir de una manera no tan amable. No vemos nada de amabilidad aquí en Juan el Bautista. Juan el Bautista conocía a los fariseos. Y cuando me refiero a conocerlos, me refiero al hecho de que
Conoce bien la práctica farisea, la vida, la ética, la moralidad, la religiosidad de los fariseos. Los conocía bien. También a los saduceos. Sin embargo, él los recibe con un camada de víboras. Hijos de víboras. ¿Qué es una camada? ¿No? Nacidos, un grupo de nacidos de cachorros o de huevos, ¿verdad? Camada de víboras. Eso es lo que ustedes son. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? De alguna manera parece que Juan intuye que ellos dicen lo mismo, luego no, lo mismo, y al final me juzgan por no haberme acercado a Juan el Bautista, así que mejor me acerco. Por ahí Dios se enoja de no haber aceptado a su profeta, así que me acerco. Cuando el fin del mundo venga, no, más vale que Dios no se sienta provocado porque no me acerqué a Juan. Pero en realidad no querían seguir a Juan de corazón, solo querían, ¿cómo eran ellos? El ritual, hermanos. Estamos entrando al punto. Ellos solo querían el ritual. Ellos pensaban que el bautismo de Juan el Bautista era especial y requerido, o iba a ser requerido como una lista que tachar en el cielo para entrar. Entonces dijeron, no vaya a ser que al final me digan, a ver, el bautismo de Juan el Bautista lo tienes. ¡Ay, no! Pues bueno, no puedes pasar. Te quedas afuera. Y ellos no iban a buscar en el bautismo de Juan o a demostrar que estaban arrepentidos de sus pecados, lo cual significaba su bautismo. Iban a buscar solamente tachar el bautizados por Juan. Lo tengo. Tener el ticket. Si me lo piden, aquí está. Porque amaban el ritual y creían que los rituales tenían su poder salvífico. Me suena mucho a los papistas y a los romanistas, ¿no? Que creen que los rituales tienen efecto y poderes para salvar, o justificar, o santificar. Juan el Bautista se encontraba ahí en una condición muy humilde versus toda la pompa de estos hombres. ¿Tenía Juan el Bautista que tener algún miedo delante de ellos? ¿Expresa él algún temor, alguna vergüenza? Ninguna. Ninguna. Pues él estaba hablando en nombre de Dios. Él era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino para el Señor. Y él seguiría hablando incluso en el nombre de Cristo, a favor de Cristo, a favor de Dios, preparando el camino al Salvador, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue como lo presentó. He ahí el Cordero de Dios. Así que Juan el Bautista se dirige de una forma áspera y sin llamarlos rabí, lo cual todos en Israel hacían. Rabí, rabí, rabí por aquí. Entre ellos se llamaban rabí, rabí Miguel, rabí Fernando, rabí José. Hola, rabí. Les gustaba darse honores unos a otros. Unos a otros, les encantaba. Y entonces Juan le dice, racamada de víboras. Víboras. Áspero. Muy áspero. ¿Por qué? Bueno, porque Juan el Bautista conoce la hipocresía de ellos. La conoce. Él no está viendo, Juan el Bautista no está viendo a pobres hombres arrepentidos de corazón y siendo duro con ellos. No interpretemos así. Porque uno diría, oye Juan, pero si están viniendo a arrepentirse, a bautizarse. No, no vienen. Vienen simplemente por el ritual, hipócritamente. A seguir pecando, a seguir robando, a seguir mintiendo, a seguir engañando, adulterando con sus corazones. Y blasfemando en su corazón. Solamente vienen por el ritual. El título que les das es hijos de víboras. ¿Y con quién está asociada la víbora? La serpiente, generalmente con Satanás. Generalmente con Satanás. Desde el jardín. Así que les está llamando hijos indirectamente, hijos del diablo, hijos de Satanás. Ustedes son hijos de víboras.
Tal y como Cristo lo dijo más adelante a otro grupo de judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Lo sabían que Jesús lo dijo también? Jesús lo dijo directo ya. Ya no usó víboras. Hijos del diablo. Eso es lo que ustedes son. Porque los deseos y la actitud del diablo es la que ustedes tienen al querer matarme, dijo Cristo. Todo verdadero profeta, amados hermanos, todo ministro, todo predicador, ha de imitar, ha de tener la valentía de Juan el Bautista y de hablar en su humildad, en su condición, en la aparente no aprobación de todos los demás. Sin embargo, hablar con claridad, mandar con claridad la orden del Evangelio de arrepentirse y creer. Todos, así como Juan el Bautista, como Whitefield, como Edward, como Spurgeon, parándose, predicando con autoridad, como el Juan el Bautista. No debemos intimidarnos por aquellos grandes religiosos. ¿Qué pasaría si empiezan a entrar ahora una horda de sacerdotes, obispos y el cardenal aquí y empiezan a entrar, no sé, más y más sacerdotes y obispos de todo tipo? Ay, paremos, a ver, nos están buscando, quieren hablar con nosotros, a ver, quizás quieren ayudarnos o hacer algo. No, ¿saben qué es lo que yo haría? Aprovecharíamos el momento para decirle que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Qué pasa si viene el alcalde, el gobernador, el presidente? ¿Acaso yo voy a reducir ahora el nivel del sermón solo porque está él ahí para que no se ofenda? Vi un video hace un mes creo, en donde unos jóvenes cristianos, en un programa cristiano en Estados Unidos, de radio, pero bueno, de esa radio que a la vez van grabando, que tuvieron la oportunidad de entrevistar a Elon Musk. ¿Saben quién es Elon Musk? Este video lo presenta Aguas Vivientes, un grupo cristiano de sana doctrina. Lo presenta para darnos un ejemplo de lo que no hay que hacer ante una celebridad, si uno le quiere predicar el Evangelio. Después de tener ahí toda una charla en el programa, hacer el programa normal que ellos hacen, pues al final, estos eran dos, los de la radio, se supone que cristianos, estos jóvenes sintieron la presión, esto es por lo menos loable, por lo menos, la presión de no nos queremos ir sin hablarle de Jesús, ¿no? Y pusieron así una cara de, ¿y ahora cómo le hablamos, no? A Elon Musk. Y en un rato de esos, uno se echa para atrás en su silla y pone una actitud así como, bueno, Elon, bueno, pues tú sabes, ¿no? Esto es una radio cristiana y tenemos que hablar de Jesús. Y a nosotros nos encantaría, pues, que tú aceptes a Jesús y que te hagas cristiano. A lo que Elon pone una cara de, ¿qué están diciendo estos, no? Y yo creo que él fue más profesional porque dijo, bueno, voy a darles algo para que el programa se acabe. Y dijo, bueno, sí, la verdad es que yo tengo algo de fe y Jesús no es tan malo y se podría decir que, sí, se podría decir que yo creo. ¡Bien! Dijeron los dos. ¡Lo hemos logrado! ¡Aleluya! Según ellos, Elon Musk se convirtió en ese momento. Según ellos, le predicaron el Evangelio y él se ha convertido en ese momento. Y dijeron, sí, bien, lo logramos. Se miraron el uno al otro. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Sí, bueno, tú sabes que yo soy cristiano, ¿no? Sí. A mí me gustaría que seas cristiano. ¿Qué dices? Responde. ¿Eso es predicar el Evangelio? No. Y no importa quién esté delante. Qué oportunidad para decirle, Elon Musk, con todo tu dinero, con todo lo que has ganado, con haber ganado el mundo entero, con todos los placeres que tienes en este mundo, no importa todo lo que hayas conseguido. Si pierdes tu alma,
si te vas al infierno, ¿de qué te sirve? ¿Sabes que has quebrantado las leyes de Dios y que serás juzgado por las leyes de Dios? Porque has mentido tantas veces que no te acuerdas, porque has desobedecido a tu padre, porque probablemente no has sido del todo íntegro al ganar tu dinero. Por todo eso vas a ser juzgado y condenado si no te arrepientes. Pero hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy el Señor Jesucristo le dice a todas las personas, incluido a ti, Elón, que si te arrepientes puedes tener vida eterna. Que si te arrepientes y cambias y te apartas de tu manera de vivir, puedes tener vida eterna. Así que arrepiéntete. Piensa en ello. Medítalo en tu casa, en tu carro de $1.000.000. Y si te arrepientes, serás salvo. Pero si no te arrepientes, la ira de Dios y su juicio te esperan. Claro, no hubiese sido muy popular, ¿no? Nunca más hubiese aceptado una invitación, seguramente, ¿no? De él ni de ningún otro cristiano, porque hubiese pensado, no quiero que nunca más nadie me diga algo como esto. Pero ese es el Evangelio. Aquí está entonces el pobre Juan el Bautista diciéndoles, versículo 8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no vengáis solamente a ser metidos en el agua y sacados y pensar que por eso ya sois salvos. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista no fue como esos muchachos que vengan, ya pues métanse y sean mis discípulos. Tengan mi bautismo. No, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué importa si tu padre fue creyente si tú eres incrédulo? ¿Qué importa si tu padre fue creyente si tú eres incrédulo? ¿Acaso la creencia de tu padre, la fe de tu padre auténtica, va a mitigar tu incredulidad presente? No. ¿Es una garantía de que tu padre, tu madre hayan sido creyentes? No, tampoco. Debes buscar tu propia salvación. Debes encontrarte con Cristo, con su evangelio y ser parte de su iglesia. Si no, no importa que tu padre o tu madre o tu abuelo o tu abuela o toda tu prole anterior hayan sido cristianos, te vas a condenar. Y el Bautista les dice, no digáis, no me saquen ahora el cuento de siempre, porque los conozco. Sé que siempre dicen, cuando se los confronta, que somos descendientes de Abraham. Como diciendo, esto está garantizado. ¿Por qué? Porque Abraham a su descendencia se le prometió que sería salva y heredaría esta tierra. Pero no entendieron, no conocieron, no supieron que cuando a Abraham se le dijo que a su descendencia se le daría la salvación y la heredad de esta tierra, hablaba de Cristo como la descendencia de Abraham, y todos aquellos que son de Cristo son la descendencia de Abraham, ya sean circuncidados o no circuncidados, pero si creen en Cristo son la descendencia de Abraham. Por eso el Bautista les dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y si puede de estas piedras, lo va a hacer de los gentiles, lo va a hacer entre los gentiles. Así que no confíe tampoco en que sus padres son cristianos. Nacer en una cuna cristiana auténtica no lo garantiza. Es una bendición, es una gran, se podría decir, ventaja que Dios mismo ya le está dando a esa persona, o nos ha dado, o le dará a cualquier hijo nuestro, pero no le garantiza nada. Él debe encontrarse con el Señor, él debe encontrarse con el Evangelio, él debe ser salvo. Lo que nosotros podemos hacer es orar, enseñarle el Evangelio, guiarlo a lo mismo lugar en el que nosotros encontramos salvación, en Cristo. Y eso es una gran ventaja, tener padres que te van a llevar allí, que una y otra vez te van a mostrar en dónde está la fuente de la vida eterna, el pan de vida, el maná del cielo. Así que, amados hermanos, Juan el Bautista es un hombre valiente, es un profeta de Dios, que no anda con ambigüedades, que no anda con chiquitas, y que es claro, y que no tiene temor a ofender a los pecadores, que no tienen ninguna vergüenza de creerse salvos o buena gente cuando continúan pecando. Una cosa
es que tú pretendas avergonzar a alguien que viene profundamente arrepentido, verdaderamente, que tú quieras echar más leña, más piedra, más espina. No. El Señor Jesucristo nos ha enseñado que en esos casos debemos actuar con gracia, con perdón, con paciencia, con misericordia, ¿cierto? Porque es un verdadero creyente, o por lo menos es una verdadera conversión si es que se está dando en ese momento. Pero ante las personas hipócritas, que vienen por un mero ritual, que vienen por decir algo, que vienen por tachar algo en su lista y creer que entonces son cristianos o salvos, a eso sí se les puede decir: deja tu hipocresía, apártate de ese camino, busca realmente un encuentro de salvación con Jesús y con el Evangelio. En la cruz, allí debes encontrarte. Debes decirle en el tribunal del cielo que tú llegaste al pie de la cruz y no que llegaste a sentarte en una silla de una iglesia. Eso es lo que debes decir aquel día. El bautista es como si les dijera a estos hombres, con toda la frase que él ya les ha dado la bienvenida, con todas sus palabras: ¿qué os trae por acá? ¿Qué hacen ustedes aquí, no? ¿Quién podía pensar que los veríamos a ustedes, fariseos, inmaculados, saduceos, todos poderosos, llenos de riquezas y ornamentos religiosos? ¿Quién los asustó para venir a mí en busca de huir de la ira venidera? Existe una ira, dice Juan. ¿Quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Hay una ira venidera, hermanos. Es comúnmente conocida como el juicio de Dios. La ira de Dios, la ira del Cordero. Viene un día de ira. Juan lo dijo, el día no ha llegado. Sigue pendiente. ¿Cómo se huye? ¿Cómo se escapa? Bueno, lo veremos luego, pero Juan les dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Él lo que le está diciendo no es: con que por fin comprendieron que viniendo a mí serán salvos y librados de la ira. Él no está diciendo eso. Pareciera, ¿no? Él está diciendo: ¿quién les enseñó a ustedes que el hecho de que yo los sumerja y los saque, eso los va a librar de la ira que vendrá? Les han enseñado mal, ¿eh? Esa es la idea. Juan está reprobando la intención de ellos. Ellos piensan en el bautismo: listo, con esto me libro. Y entonces Juan les dice: ¿quién les enseñó a ustedes a tan mal, tan pésimo? Así no es. Aunque yo los bautice, eso no los va a librar. Den frutos dignos de arrepentimiento. Eso sí será evidencia de haber sido librado. Eso es lo que está diciendo Juan. Pero hay una ira venidera, amados hermanos. Dios advierte en su palabra amorosamente de que hay una ira, de que viene un día, un juicio final. Y el autor de los Salmos, David concretamente, dice que los juicios, y ese juicio debe ser deseable más que el oro fino, más que el destilar del panal. Es dulce, dulces son los juicios de Dios. No nos deben parecer malos, a menos que nosotros mismos vayamos a perecer en ella. Y por nuestro propio pecado y egoísmo podríamos sentir que es mala. Pero si nosotros hemos creído, si nosotros nos hemos convertido, si nosotros tenemos el corazón, el amor por Cristo y por la santidad de Dios, entonces podemos decir: la ira de Dios es la expresión de su repudio contra el pecado del mundo. Y eso es bueno, eso es santo, eso es agradable, eso es deseable. Si la ira de Dios es la expresión contra lo injusto, contra lo malo, contra lo podrido, a mí me agrada que Dios sea así. Y que quite del mundo la iniquidad que hay en él. Mire cómo Jesús, en el capítulo 3 de Juan, en el verso final, nos advierte de esta ira. Amorosamente Él dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Bueno, es Juan en realidad, no es Jesús. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué va a pasar? La ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36.
Así que Juan 3:16 está ahí, el amor de Dios por pecadores, pero Juan 3:36 está después de Juan 3:16, aclarando que el que no cree, la ira de Dios permanece sobre esta persona y que debe enfrentarla el día final. Cada fariseo y cada saduceo que venía a Juan va a enfrentar la ira de Dios, y ellos creen que con pasar por el agua y el bautismo de Juan se van a librar. Y Juan les dice: ¿quién os enseñó tan pésimamente que así se van a librar ustedes de la ira de Dios? Dad frutos dignos de arrepentimiento. No presuman que Abraham es su padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Cuáles son estos frutos? Bueno, el fruto principal, el fruto inicial, el inicial de una conversión, de un arrepentimiento sincero, es la confesión a Dios de nuestros pecados. Se confiesa, se le dice al Señor: estos son mis pecados, son muchos, son terribles, perdóname. Y es un apartarse inmediato de ellos, aunque luego voy a continuar luchando de alguna manera, pero hay un apartar inmediato de esos pecados. Y esas son las primeras evidencias iniciales, frutos de arrepentimiento: confesión y apartarme, darme la vuelta, cambiar ahora la dirección de mi vida. Pero luego hay otros, ¿no? Pablo habla de los frutos del Espíritu, que son frutos que si una persona es convertida, al poseer al Espíritu, debe dar. Y aquí se trata entonces de un carácter, del carácter de nosotros, de nuestro carácter, hermanos. Muchos expresan, y quizás algunos de ustedes han expresado alguna vez, cosas como: es que no puedo evitarlo, es que no puedo, es que yo soy así. Y cosas por el estilo. Quizás no reciente, pero alguna vez lo han dicho o lo han sentido así. Ahí ustedes están hablando de su propio carácter. Están haciendo ustedes una afirmación de cómo es su carácter. Y es un carácter pecaminoso. Porque ustedes mismos están dándose cuenta de que no pueden consigo mismos. Que no puedo, yo quisiera no, pero... Entonces, esa actitud, ese carácter debe cambiar como fruto del Espíritu y como evidencia de arrepentimiento. La evidencia de ser cristiano, amados hermanos, no es una tarjeta firmada con una oración repetida. No lo es. Es que yo tomé mi decisión. Nos enseñaron a todos desde niños, a los que fuimos religiosos o empezamos un camino cristiano o una educación cristiana. No, es que yo tomé mi decisión, firmé una tarjeta, hice una oración, me bauticé. No, es que yo tengo la membresía en una iglesia oficial, es que soy pastor. Tampoco. Nada de lo que seamos o hagamos. La evidencia no es esa. Porque a veces a uno se le pregunta: ¿tú eres cristiano? Bueno, yo hice mi oración. Lo primero que responde: sí, yo hice mi oración en tal tiempo, en tal lugar, en tal ocasión. ¿Y qué? ¿Ahora qué haces? Bueno, estoy un poco apartado, pero yo creo que soy cristiano. ¿Te sientes mal por tus pecados? No, ahora mismo no. ¿Te gustaría dejarlos? No. ¿Te gustaría regresar y ser santo, puro, recto? No. Pero eres cristiano por la oración que hiciste. No. Son los frutos dignos de arrepentimiento, incluido el sentir del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que ocurre una sola vez y luego nunca más sucede, hermanos. El arrepentimiento es algo que ocurre una vez y a partir de esa vez ocurre el resto de tu vida y cada vez mayor, cada vez mejor, cada vez más profundo, más profundo. El arrepentimiento no es una sola vez y se acabó. No, nosotros vivimos una vida continuamente de arrepentimiento, hermanos.
Siempre, siempre, siempre. Y cuanto más santificada sea usted como persona, como cristiano, más profundo va a ser su arrepentimiento. Porque más le va a doler el pecado que cometa en ese momento. Miren lo que dice el comentarista puritano Matthew Henry sobre el arrepentimiento. Él dice que la fe, el creer, ¿no?, y el arrepentimiento no son actos pasajeros, sino actitudes habituales de la persona cristiana. La práctica contraria, es decir, una vida sin fe y sin arrepentimiento, evidencia la falta de ellos. Es que no tienes ni fe, ni nunca has tenido arrepentimiento. Así que más te vale, y más le valía a ellos, que pienses si estás realmente arrepentido de tus pecados y no acudir solo al ritual que falsamente crees te va a librar de tus pecados. Que luego pienses si tienes ese sentir de arrepentimiento continuo. Es mi corazón un corazón que se duele por el pecado y que cuando peca pide perdón, se siente mal. Se siente mal. Usted cuando peca, si es usted cristiano, a veces, quizás no siempre, pero mire, a veces debe sentirse como torturado. Como torturado. Sentirse tan mal, tan mal. Y si no es así, si nunca ha experimentado algo de eso, aún no es cristiano. Puede que esté en el camino, yo no lo sé, puede que sí, puede que no. ¿Qué debe de hacer? ¿Cuál es su esperanza? Clamar a Dios por arrepentimiento. El arrepentimiento es un don que se da. La fe es un don que Dios da. No es algo que yo tengo, que yo poseo y que lo saco cuando quiero. Se da. Y si no lo tienes, dile: Señor, dame arrepentimiento. Señor, dame, concédeme sentir mis pecados. Muéstrame mi pobreza espiritual. Ayúdame a ver que estoy perdido y sálvame. Sálvame. Díselo en tu corazón. No te una gana feliz y contento al infierno. Ni creas que eres cristiano cuando no lo eres. Pero busca. Porque el que busca, encuentra. Y el que busca a Dios de todo su corazón, le encontrará. Son garantías, son promesas. Le puedo decir una cosa: usted nunca va a llegar al cielo y decirle: ¿sabes qué, Dios? Te busqué y te escondiste. Nunca. Jamás nadie va a decir eso. Señor, yo te pedí misericordia y no me la diste. Falso. ¿Será que la pediste de mentira? Por eso no la recibiste. No fue verdad cuando la pediste. ¿Será que buscaste religiosidad? No a mí. Por tanto es falso. Porque si me buscas a mí, porque si realmente quieres misericordia, se te va a dar. Siempre, siempre, siempre se te va a dar. Nunca se te va a negar. Por eso todos los que vayan a acabar en la condenación lo van a hacer porque ellos quisieron acabar ahí. Ellos quisieron acabar ahí. Nadie estará ahí. No me quiso perdonar. No se quiso dejar encontrar por mí. Nadie podrá decir eso. Nadie lo buscó, nadie lo quiso, nadie pidió perdón, nadie se sintió arrepentido. Esos estarán ahí. Así que clame por misericordia y clame por arrepentimiento y clame por fe y Él se lo va a dar. Se lo va a dar. A veces clamamos por un préstamo en situaciones apretadas. ¿Por qué no vamos a clamar por la salvación? Ya puede, por favor, préstame, necesito. Señor, regálame, porque no me puedes prestar, nunca te voy a pagar. Regálame gracia, misericordia, fe y perdóname. Y Él lo va a hacer. Tenemos que tener claros entonces que no heredamos vida eterna por descendencia, ni iremos al reino de los cielos por palabras, oraciones repetidas, ni por rituales como bautismos o venir cada domingo a la iglesia, sino por una fe auténtica que se demuestra con un arrepentimiento inicial y que continuamente va a estar presente ese arrepentimiento y que dará un fruto, el fruto de un carácter transformado. No es que yo soy así soy, siempre he sido así y así me voy a morir. Bueno, y así te vas a ir al infierno también. Porque si te crees cristiano
y siempre ha sido así y siempre quieres seguir siendo así, eso significa que no eres cristiano. Alguien dijo, y no me acuerdo quién, no puedes llegar ni vas a llegar con mal genio al cielo. Lo tengo todavía, soy así. Ah, bueno, no vas a llegar así. Así no vas a llegar. Al cielo se llega habiéndote quitado parte, extirpándote parte de tu propia vida. Quizás no todo porque te faltó tiempo y te atropelló un tren y te fuiste para allá. Pero en el poco tiempo que fuiste cristiano de verdad, algo te extirparon, algo de pecado se sacó, algo cambió. Y eso será ese será el sello y signo de identificación en el reino de los cielos. Cuando digan, sí, a este se le hizo una cirugía espiritual. Se le implantó fe y se le sacó pecado. Y se le puso aquí una válvula de arrepentimiento con la que respiraba todos los días. Así que mis hermanos, el Bautista está siendo muy claro acá y da una advertencia grande, y es con la que vamos a ir terminando. Mire lo que dice en el verso 10. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Más les vale, dice Juan el Bautista, fariseos, que den frutos dignos de arrepentimiento. Y ¿saben qué? No hay mucho tiempo. La idea del hacha ya está puesta, es como que corran porque no crean que tienen toda la vida o miles de años. Esto es breve, esto es rápido, el tiempo es ya. El hacha ya está puesta a la raíz, falta levantar y golpear, nada más. No hay que ir a buscar el hacha, comprar el hacha, traer el hacha ya está ahí marcando. Y ustedes serán cortados a menos que den fruto digno de arrepentimiento. Tú serás cortado, hermano, hermana, en un sentido metafórico, si no das fruto digno de arrepentimiento. Lo que no sirve para fruto, el árbol que no da fruto, sirve para leña, sirve para ser quemado y nada más. El tiempo es cada vez más breve y la incertidumbre de la vida es cada vez más incierta todavía, porque la agitada manera de vivir que tenemos hace aún más incierta de lo que lo era antes, porque atravesamos calles, decenas, centenas de calles, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y la incertidumbre de que te muerda un perro, de que te atropelle un carro, un camión, de que te caigas por un barranco, de que te asalten, de que te asesinen, de que está por todas partes. Tienes 20 años, 30 años y dices, no, a mí me queda toda la vida, cuando esté en el lecho de muerte con 91 me voy a arrepentir. Tonto, mañana vienen por tu alma, con 30 años. Mañana vienen por tu alma. ¿Cómo? Como sea, te va a dar un paro cardíaco. Nadie va a tener una explicación. Listo. Pero mañana vienen por tu alma. Mañana te vas a caer por las escaleras. Listo, se acabó. Y no vas a poder contarlo. Te vas a hacer daño en el cuello y se acabó. Entonces, la vida es incierta, hermanos. La vida presente. El tiempo es corto. En cualquier momento, en cualquier instante, puedes pasar a dar cuentas. O al menos, si no a dar cuentas, a un estado que ya lo siguiente será dar cuenta. Ya no hay más chance. En un instante pasas al otro lado y de ahí ya no se regresa. De ahí lo que viene será el juicio, ya a dar cuentas. ¿Y cómo te vas a encontrar? ¿Arrepentido o en tus pecados? ¿Con fe o en la incredulidad? ¿Como hijos de víboras o como hijos de Cristo, hijos de Dios?
hijos de fe, hijos de la gracia, hijos del amor. El tiempo urge, hermanos, para todos nosotros y para cualquier persona que crean en Cristo. Quizás no le vamos a gritar a las personas como lo hizo el Bautista, pero quizás vamos a decir las mismas palabras a nuestro corazón y a cualquier otra, con un tono quizás más tranquilo, más serio, pero las mismas. ¿Sabes que si no te arrepientes de tus pecados, te vas a ir a la condenación? ¿Sabes que la ira de Dios está sobre todos los pecadores y tú eres uno de los pecadores? Al igual que yo, pero que yo me he arrepentido. ¿Te has arrepentido tú? Y Dios no va a dar concesiones en el juicio. Ahora sí las da. Aquí es donde hay trato. Y el trato es unilateral. Dios lo está dando. Dice, accede, toma, agárrate de la gracia, de la misericordia. Y serás perdonado, perdonada y salvo para siempre. En cualquier momento se te acaba el tiempo. ¿Vivirás confiando en tu descendencia cristiana? ¿En las palabras que dijiste alguna vez? ¿En rituales que tuviste en tu vida, cristianos? ¿O vas a buscar dar frutos dignos de arrepentimiento, incluyendo el arrepentimiento como uno de los signos mismos de que te has arrepentido? ¿Serás cortado por el hacha de la ira de Dios o serás recogido con gozo? Con gozo Dios va a recoger su trigo en su granero y lo va a meter a su casa y estará con él. Cortado o entrado como fruto a la casa de Dios. Yo te ruego de corazón, te ruego que le implores, que le pidas misericordia una vez más, fe una vez más, arrepentimiento y fruto para tu vida, porque el tiempo se acaba, su venida está pronta o tu partida, y que no permanezcas feliz en tu miseria y en tu condenación. No permanezcas, preocúpate de en dónde vas a acabar, preocúpate de dónde vas a terminar. Eso lo va a determinar el estado presente de tu corazón y de tu alma. Debes huir de la ira venidera. Ciertamente Juan el Bautista no está negando la necesidad de hacerlo al decirles quién os enseñó, sino está negando la manera. ¿Quién les dijo que solo bautizándose huirán de la ira que vendrá? Hay que huir, podemos huir, debemos huir. ¿Cómo huir? No huyamos de Cristo, huyamos hacia Cristo. Porque no se puede huir de Cristo. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás. Si me voy al mar, ahí estás tú. En las profundidades, ahí estás tú. En lo alto de las montañas, ahí estás tú. No podrás huir. Sin embargo, puedes ir a Él. Si te encuentras en un pasillo donde solamente entra tu cuerpo y hay un león hambriento, feroz delante tuya y detrás tuya, no puedes huir. Lo único que puedes hacer es: leoncito, ten misericordia de mí. Si acaso te entiende y la tiene, es la única forma que te puede librar. Que el león tenga misericordia, pero no huir del león. Cristo es el león. Y Cristo persigue a todos los que no se arrepienten y los perseguirá por siempre. Pero todos aquellos que se doblan delante de Él y le dicen perdóname, Cristo se vuelve el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te limpia y te salva y te lleva a la gloria. Amén. Oremos. Padre Santo, 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 bueno, justo, recto, de una ira hermosa, santa y justa. Señor, por favor, concede fe, concede arrepentimiento, regálanos de tu don de gracia. El que lo tiene, auméntalo. Aumenta la fe de aquellos que ya creen. Aumenta
el arrepentimiento en sus corazones más profundos, Señor, de aquellos que ya se han arrepentido y viven una vida de arrepentimiento. Y aquellos que no tienen la fe salvadora, aquellos que no se han arrepentido profunda y verdaderamente de sus pecados, Señor, concédeles. Ten misericordia. Dale, Señor, por favor. Ten misericordia de mis hermanos, de mis amigos que están aquí. Sálvalos, Señor, y que todos lleguemos a la gloria por medio de la esperanza que hay en Jesús, por medio de esa escalera celestial que es Cristo, por medio de ese pan, por medio de esa agua verdadera que salva, que es Jesús, por medio del pacto solemne hecho en su sangre en la cruz. Concede que todos los que estemos aquí, Señor, a pesar de nuestros desastres, Señor, terminemos en la gloria, no por nuestros méritos, sino por los méritos y por la gloria de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Y que seamos fieles en comunicar a nuestras descendencias físicas la necesidad real, urgente, de que deben confiar en Jesús y arrepentirse de sus pecados para ser verdaderos hijos tuyos, verdaderos discípulos de Cristo. Quita nuestra confianza en lo externo o en la carne. Quita, Señor, de nosotros la religiosidad externa que nos hace sentir falsamente seguros. Y solo pon nuestra confianza en la cruz, en Jesús y en los frutos evidentes de nuestro propio carácter, como una muestra de que tú estás trabajando en nosotros. Padre, por favor, para la gloria de tu nombre, no lo hagas por nosotros, hazlo por el amor de tu nombre y por la fama de tu nombre. Que no se diga que alguien, que un grupo, que personas te pidieron misericordia, salvación y gracia y tú no la diste. Que nadie diga eso. Danos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia y de tu salvación. Hazlo en el nombre de Jesús. Amén y amén.